Imagina por un momento a un hombre que lo tiene todo. Su nombre es Job. Vivía en la tierra de Uz. Era próspero, influyente y, sobre todo, era un hombre justo y temeroso de Dios. La Biblia lo describe como el más grande de todos los orientales, y no era para menos. Tenía una inmensa riqueza, una familia numerosa de 7 hijos y 3 hijas, y una reputación intachable. Su vida era un testimonio viviente de la bendición de Dios. ¿Qué podría salir mal? ¿Por qué la vida de un hombre tan bueno podría desmoronarse de la noche a la mañana? Esta es la gran pregunta que el libro de Job nos presenta. Es un dilema que ha atormentado a creyentes y no creyentes a lo largo de los siglos. ¿Por qué sufren los justos? La historia de Job no es solo una anécdota antigua. Es un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias luchas, nuestras dudas y la fragilidad de nuestra fe cuando las cosas van mal. Nos invita a un viaje profundo, no para encontrar una explicación simple al dolor, sino para descubrir un secreto sobre Dios que transforma nuestra perspectiva para siempre. El misterio comienza, paradójicamente, en un lugar que Job desconocía, en los salones celestiales, donde Dios y Satanás tienen una conversación crucial. Satanás, el acusador, desafía la integridad de Job. Afirma que la devoción de Job no es genuina, sino una simple respuesta a las bendiciones materiales que Dios le ha otorgado. Su fe, argumenta, es una transacción. Quita tu mano de su protección, y verás cómo te maldice en tu propia cara. Es en este momento de gran riesgo que Dios permite a Satanás poner a prueba a Job, un acto que no busca castigar a Job, sino demostrar la pureza y la resiliencia de la verdadera fe. La caída es rápida y brutal. En un solo día, Job pierde a sus siervos, a sus animales y, lo más doloroso de todo, a sus 10 hijos. Su mundo, construido sobre la estabilidad y la bendición divina, se desintegra por completo. Si este no fuera suficiente tormento, una segunda prueba lo golpea, una dolorosa enfermedad que cubre su cuerpo de llagas desde la cabeza hasta los pies. Su propia esposa, desesperada, le aconseja: maldice a Dios y muérete. Pero en medio de este abismo, la respuesta inicial de Job es asombrosa. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Sin embargo, esta primera reacción de resignación y fe no es el final de su viaje. Con la llegada de sus 3 amigos, el diálogo cambia de la lamentación a una intensa batalla teológica. Sus amigos, con buenas intenciones pero con una teología rígida, insisten en la explicación tradicional. El sufrimiento es un castigo por el pecado. Le urgen a Job a confesar sus faltas ocultas, convencidos de que su dolor es una prueba irrefutable de que ha hecho algo mal. Pero Job, con su conciencia limpia, rechaza esta simplista ecuación. No entiende por qué sufre, pero sabe que no es por un pecado que merezca este tormento. En su dolor, se atreve a cuestionar a Dios, pidiendo una audiencia para entender la razón de su injusto destino. El libro culmina no con una explicación, sino con una revelación. Después de un largo debate, Dios le responde a Job desde un torbellino. Pero en lugar de darle las razones que busca, Dios le bombardea con preguntas sobre el poder y la majestuosidad de la creación. Le muestra que su sabiduría y su plan trascienden por completo la comprensión humana. La respuesta de Dios no aclara la razón del sufrimiento, pero reafirma su soberanía. Al final, la historia de Job nos enseña que el camino de la fe no es el de una comprensión perfecta del dolor, sino el de una confianza profunda en el carácter de Dios, incluso cuando no podemos entender sus caminos. La fe genuina no se basa en el intercambio de bendiciones por devoción, sino en una relación de confianza absoluta que nos sostiene cuando todo lo demás se ha desvanecido. El secreto de Job comienza, sorprendentemente, no en la tierra, sino en el cielo. La narración nos abre una ventana a un suceso que Job jamás conoció, una conversación entre Dios y Satanás. Aquí, en el ámbito espiritual, se revela el verdadero motivo de su sufrimiento. Satanás, el acusador de los hermanos, se presenta ante Dios y, al ver la vida bendecida de Job, lanza una acusación audaz y maliciosa. Claro que Job te sirve,
pero porque lo has bendecido. Si le quitas todo lo que tiene, verás cómo te maldice en tu propia cara. Esta es la esencia de la gran prueba. La fe de Job, ¿era una fe genuina, o era simplemente una fe transaccional, condicionada por la prosperidad? Satanás argumentaba que la devoción de Job era una simple recompensa por los bienes materiales que Dios le había dado. Él desafiaba a Dios a probar que existe una fe que ama a Dios por quien es Él, no por lo que Él da. Esta perspectiva celestial nos da la clave para entender que lo que Job vivió no fue un castigo, sino una validación de su devoción. El drama se desata. Dios, con una confianza infinita en la integridad de su siervo, le permite a Satanás poner a prueba a Job. La condición es clara: todo lo que tiene está en tu mano, solo no pongas tu mano sobre él. Satanás, sin perder tiempo, desata una serie de calamidades que parecen orquestadas para destruir la fe de Job. En un solo día, Job pierde su riqueza. Los sabeos se llevan sus bueyes y asnas, un fuego del cielo consume sus ovejas y, finalmente, los caldeos roban sus camellos. Pero la peor noticia llega al final. Un viento huracanado derriba la casa donde sus 10 hijos estaban celebrando, matándolos a todos. La reacción de Job, sin embargo, es un testimonio innegable de la solidez de su fe. A pesar del dolor inimaginable, el desgarro de perder a su familia y su fortuna, Job se postra en tierra y adora a Dios. Sus palabras son un eco de una fe pura. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. En este momento crucial, Job demuestra que su devoción no estaba atada a las bendiciones, sino que era un acto de amor y confianza incondicional hacia su Creador. Él no entendía el porqué de su sufrimiento, pero eso no le impidió adorar. Pero Satanás no se rinde. Vuelve a la presencia de Dios y, con su misma malicia, argumenta que la prueba no fue suficiente. Piel por piel, dice, el hombre dará todo lo que tiene por su vida. Pero pon tu mano sobre su hueso y sobre su carne, y verás si no te maldice en tu propia cara. Dios, seguro de la fe de Job, le permite a Satanás afligirlo físicamente, con la única restricción de no quitarle la vida. Job es entonces cubierto de llagas dolorosas de la cabeza a los pies. Su cuerpo, antes sano y fuerte, se convierte en una masa de dolor. Su propia esposa, viendo su sufrimiento, lo insta a maldecir a Dios y morirse. La respuesta de Job es un golpe a la lógica humana. Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos. Una vez más, a pesar de su tormento, Job se niega a pecar con sus labios. La historia de Job nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra propia fe. ¿Amamos a Dios por quien es, o por lo que nos da? El sufrimiento de Job fue, en última instancia, una vindicación de la verdad de que existe una fe que no se doblega ante las adversidades. Su historia es un recordatorio de que a veces, en los momentos de mayor oscuridad, nuestra fe puede ser purificada y fortalecida. El libro de Job no nos da una explicación simple al dolor, sino que nos invita a confiar en un Dios que es más grande que nuestras preguntas, y cuya soberanía abarca tanto los momentos de bendición como los de prueba. En el drama de Job, descubrimos que la fe verdadera no es la ausencia de dudas, sino la persistencia de la confianza en medio de ellas. La historia de Job nos enseña que el mayor tesoro no es lo que tenemos, sino a quien conocemos. En este trascendental diálogo, Dios le concede a Satanás el permiso para probar a Job, pero establece un límite inquebrantable. Todo lo que tiene está en tus manos, pero a él no lo toques. Más tarde, con la segunda prueba, le permite tocar su salud, pero le prohíbe quitarle la vida. Aquí reside una verdad poderosa y consoladora. El sufrimiento de Job, y el nuestro, nunca está fuera del control de Dios. El dolor que sentimos puede parecer caótico e injusto, pero la historia de Job nos asegura que Dios tiene el control. Incluso en medio de la prueba más severa, Él tiene la última palabra. El secreto no es porque sufrimos, sino que Dios está en control incluso en medio del sufrimiento. Él no es un espectador pasivo, sino el Señor soberano que, con un propósito que va más allá de nuestra comprensión, permite que ciertas cosas sucedan,
siempre con un límite y con un fin redentor. La narración del libro de Job nos confronta con una realidad que a menudo evitamos. El sufrimiento es parte de la experiencia humana, y a veces, no hay una respuesta simple o lógica para él. La tentación de Job, y la nuestra, es buscar una explicación racional para el dolor. Sus amigos, con su teología simplista, intentaron hacerlo, argumentando que el sufrimiento era un castigo directo por el pecado. Pero esta visión, aunque aparentemente piadosa, demostró ser insuficiente y cruel. Job no había pecado para merecer su destino. Su prueba no era un castigo, sino una validación de su fe. Lo que el libro de Job nos ofrece no es una fórmula para evitar el dolor, sino una perspectiva para enfrentarlo. Nos invita a una fe que confía en la soberanía de Dios incluso cuando no entendemos su plan. La historia de Job no termina con una explicación de por qué sufrió, sino con un encuentro con el Dios que lo permitió. Cuando Dios finalmente le responde a Job, no lo hace con una lección de teología, sino con una demostración de su poder y su majestad. Le pregunta a Job dónde estaba cuando él puso los cimientos de la tierra, y le habla de las maravillas de la creación, recordándole que su entendimiento es limitado y el de Dios es infinito. La respuesta de Job a esta revelación es la clave. Él no recibe una explicación, pero sí recibe a Dios. Y en ese encuentro, su perspectiva cambia radicalmente. Su fe ya no se basa en el conocimiento de las causas de su dolor, sino en el asombro y la reverencia ante un Dios incomprensible. Job confiesa: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Este es el verdadero clímax de la historia. La prueba de Job no lo llevó a la amargura, sino a una intimidad con Dios más profunda de lo que jamás había conocido. Su fe, antes una fe de oídas, se convierte en una fe de vista. El sufrimiento, en la historia de Job, se convierte en un medio para un fin más elevado. No es un fin en sí mismo, sino un camino hacia un conocimiento más profundo de Dios. Nos enseña que la fe no es la ausencia de preguntas, sino la persistencia de la confianza a pesar de ellas. La historia de Job nos asegura que Dios está en control, y que incluso en los valles más oscuros, su presencia es la única respuesta que realmente necesitamos. Al final, el secreto no es porque sufrimos, sino que en medio de todo, Dios está con nosotros. La verdadera prueba no es si podemos soportar el dolor, sino si podemos adorar a Dios a pesar de él. Cuando Job cae en la miseria y el dolor, sus tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, acuden a consolarlo. Sin embargo, sus palabras se convierten en una nueva fuente de tormento. Su teología, común en ese tiempo, era simple y brutal. El sufrimiento es siempre un castigo por el pecado. Si estás sufriendo así, es porque has pecado en secreto. Sus argumentos, aunque llenos de una aparente sabiduría, eran veneno para el alma de Job. Ellos veían a Dios como un contador cósmico que castiga el mal instantáneamente. Pero esta visión, que tristemente aún prevalece hoy, es una falsa teología. El libro de Job nos enseña que el sufrimiento no siempre es una consecuencia directa del pecado. El núcleo del error de los amigos de Job radica en la teología de la retribución simple. La idea de que los justos siempre son bendecidos y los malvados siempre son castigados. Para ellos, la prosperidad era una prueba de la bendición de Dios, y el sufrimiento, una evidencia inequívoca de su ira. Esta perspectiva, aunque a menudo basada en la buena intención de defender la justicia de Dios, ignora la complejidad de la vida y la soberanía divina. Los amigos de Job se aferran a esta idea con tal firmeza que, en lugar de escuchar el lamento de Job, lo acusan y lo presionan para que confiese pecados que no ha cometido. Su consuelo se vuelve un juicio. Elifaz, el más antiguo, comienza con palabras aparentemente sabias, pero rápidamente insinúa que Job ha pecado. Bildad lo presiona con la idea de que sus hijos murieron a causa de sus propios pecados. Zofar, el más impetuoso, lo acusa directamente de ser un hipócrita. Job, por su parte, se defiende valientemente. Él conoce su propia rectitud y se niega a aceptar la lógica de sus amigos. Su sufrimiento lo ha llevado a un punto de desesperación, pero su integridad se mantiene firme. Él argumenta que la vida no es tan simple,
que los malvados a menudo prosperan y los justos sufren. En su desesperación, incluso llega a clamar a Dios, exigiendo una respuesta. El libro de Job no descarta por completo la idea de que el pecado puede llevar al sufrimiento. La Biblia a menudo enseña que hay consecuencias para nuestras acciones. Sin embargo, el mensaje principal del libro es que esta no es la única razón del dolor. Hay un misterio en el sufrimiento que a menudo escapa a nuestra comprensión humana. El sufrimiento de Job, como vimos en los diálogos celestiales, no fue un castigo, sino una prueba. La historia de Job y sus amigos nos advierte sobre los peligros de una teología simplista. Nos enseña a ser cuidadosos con nuestras palabras cuando alguien está sufriendo. En lugar de ofrecer explicaciones apresuradas, el libro nos invita a la empatía y al silencio compasivo. La lección final de la historia es que el mayor consuelo para Job no vino de las explicaciones de sus amigos, sino del encuentro personal con Dios. Al final, Dios mismo reprendió a los amigos de Job por no haber hablado de él con rectitud. La historia de Job nos invita a abandonar nuestras fórmulas y a abrazar una fe que confía en la bondad de Dios incluso cuando no podemos entender sus caminos. A pesar de las acusaciones de sus amigos y del insoportable dolor, Job no se rinde. Él sabe en su corazón que no ha cometido un pecado tan grave como para merecer tal castigo. Job defiende su inocencia, no en un acto de orgullo, sino de integridad. Su fe es puesta a prueba no solo por la pérdida, sino por la traición de aquellos que deberían haberlo consolado. Él no entiende su dolor, pero se aferra a la verdad de que Dios es justo. Su fe se manifiesta en un grito de dolor, pero también en un acto de confianza. Su famoso lamento, aunque él me matare, en él esperaré, no es una frase de resignación pasiva, sino un desafío a la lógica humana y una declaración de fe inquebrantable. La historia de Job nos muestra que la fe genuina no es la ausencia de dudas o preguntas, sino la persistencia de la confianza en medio de ellas. Job no es un héroe silencioso que acepta su destino sin cuestionar. Por el contrario, su libro está lleno de lamentos, de preguntas a Dios, de deseos de no haber nacido. Su fe es real y cruda, una fe que lucha por entender en la oscuridad, pero que nunca suelta la mano de Dios. Job se niega a aceptar la falsa teología de sus amigos. Él sabe que la vida es más compleja que una simple ecuación de causa y efecto. Su integridad es el pilar de su defensa. Él no solo defiende su inocencia ante sus amigos, sino que también clama a Dios mismo para que le responda. Desea un cara a cara con su Creador para entender el porqué de su tormento. Este clamor no es una rebelión, sino una búsqueda apasionada. La fe de Job es tan profunda que se atreve a confrontar a Dios con sus preguntas, sabiendo que la respuesta no reside en la sabiduría humana, sino en la soberanía divina. A través de sus lamentos, Job nos enseña que está bien expresar nuestro dolor y nuestra confusión ante Dios, siempre y cuando mantengamos nuestra ancla en Él. El clímax de la historia de Job no es una explicación, sino una revelación. Cuando Dios finalmente le responde, no lo hace para justificar su sufrimiento o para explicar el diálogo celestial. En cambio, le habla desde un torbellino, recordándole su poder y su sabiduría infinitos a través de las maravillas de la creación. Dios le pregunta a Job dónde estaba cuando él puso los cimientos de la tierra, cuando le dio al mar su límite y cuando formó las constelaciones. Esta respuesta no ofrece una solución lógica al problema del mal, pero sí ofrece algo mucho más valioso, un encuentro personal con el Dios soberano. Al ver la majestad y el poder de Dios, Job se humilla y reconoce la limitación de su propia comprensión. Sus palabras finales, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, encapsulan la transformación de su fe. La prueba de Job lo llevó a un nivel de intimidad con Dios que la prosperidad nunca le hubiera podido dar. Su fe ya no se basaba en la recompensa o en el conocimiento, sino en la experiencia personal y en la confianza en un Dios que es más grande que cualquier explicación. La historia de Job nos recuerda que, a veces, el propósito del sufrimiento no es darnos una respuesta, sino llevarnos a una cercanía con Dios que transforma nuestra perspectiva para siempre. El punto culminante de la historia es la intervención de Dios. Desde un torbellino, Él le habla a Job. Pero Dios no le da la explicación que él,
y nosotros anhelábamos. En lugar de justificar el sufrimiento, Dios le hace preguntas a Job sobre la creación y la inmensidad de su poder. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Conoces las ordenanzas de los cielos? La respuesta de Dios no es una explicación, sino una revelación. Él no le da a Job el porqué, sino que le muestra el quién. Le muestra la magnificencia, la sabiduría y la soberanía de un Dios que está más allá de toda comprensión humana. Este es el momento de quiebre para Job y para nosotros. En lugar de responder a las acusaciones de los amigos o a los lamentos de Job, Dios lo confronta con la inmensidad de su propia existencia. Le recuerda a Job quién es el creador y quién es la criatura. Las preguntas de Dios son retóricas y abrumadoras, diseñadas para poner en perspectiva el entendimiento limitado de Job frente a la sabiduría infinita de Dios. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Dios comienza, refiriéndose a las discusiones teológicas de los amigos y a las propias quejas de Job. Luego, lo lleva a un viaje a través de la creación, los cimientos de la tierra, los límites del mar, los senderos de la luz, el nacimiento de la escarcha. Le describe la majestuosidad de animales salvajes como el leviatán y el behemoth, criaturas que escapan a la domesticación humana. Este discurso divino no es un sermón, sino una demostración del poder y la sabiduría de Dios. Job, que había anhelado una audiencia para defender su inocencia, se encuentra con una realidad mucho más grande. Se da cuenta de que su búsqueda de una explicación lógica para el sufrimiento es insignificante frente a la majestuosidad de su Creador. La respuesta de Job es la culminación de su viaje. En lugar de recibir las respuestas que quería, recibe un encuentro con Dios que lo transforma por completo. Él se humilla y confiesa su falta de entendimiento. Sus palabras finales son un eco de una fe renovada y profunda. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. Job no obtiene las respuestas que buscaba, pero obtiene algo mucho más valioso, a Dios mismo. Su fe ya no es una creencia de segunda mano, de oídas, sino una experiencia personal y transformadora. Mis ojos te ven. El sufrimiento no lo llevó a la amargura, sino a una intimidad con Dios que nunca antes había conocido. La historia de Job nos enseña que, a veces, el propósito del sufrimiento no es darnos una explicación, sino llevarnos a una cercanía con Dios que transforma nuestra perspectiva para siempre. La fe verdadera no se basa en entender cada porqué, sino en confiar en el quien que está en control, incluso cuando el torbellino de la vida nos envuelve. Aquí se desvela el secreto de Job. Al escuchar la voz de Dios y contemplar su grandeza, Job tiene una epifanía. Su fe se transforma. Antes, había oído hablar de Dios por oídas, a través de la instrucción y la tradición. Pero ahora, sus ojos le veían. Su fe ya no se basaba en las bendiciones que había recibido, sino en la persona de Dios. El sufrimiento lo había despojado de todo para que pudiera ver a Dios de una manera nueva y más profunda. El secreto de Job es que una fe que se basa en las bendiciones es una fe débil. La fe que ama a Dios por quien es Él es una fe que perdura. La declaración de Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, es el clímax de la historia y el corazón del secreto. Antes de la prueba, la fe de Job era sincera y devota, pero estaba enmarcada por la prosperidad. Él honraba a Dios como el dador de todas las cosas buenas. Sin embargo, cuando esas bendiciones fueron eliminadas, la base de su fe se vio obligada a cambiar. El sufrimiento de Job no fue un castigo, sino un catalizador. Fue el crisol que purificó su fe de cualquier dependencia de las circunstancias. A través del dolor y la pérdida, Job fue despojado de todo lo que podía ofrecerle seguridad, obligándolo a confrontar a Dios por sí mismo. La voz de Dios desde el torbellino no le dio la explicación que buscaba, sino que le dio algo mucho más valioso, un encuentro personal con su Creador. El secreto de Job es que la fe verdadera no se fundamenta en la gratitud por las bendiciones, sino en el amor incondicional por el dador de esas bendiciones. Una fe transaccional, que solo cree porque recibe algo a cambio, es frágil y se desmorona ante la adversidad. La fe de Job, al final,
Demostró ser una fe robusta y genuina, una fe que ama a Dios por quien es Él, no por lo que Él da. La historia de Job nos enseña que el sufrimiento puede ser un camino hacia una intimidad más profunda con Dios. A menudo, es en los momentos de mayor oscuridad cuando somos más capaces de ver la luz de su presencia. La prueba de Job lo llevó a un nivel de conocimiento de Dios que la prosperidad nunca le habría permitido alcanzar. Su fe, una vez basada en el conocimiento de segunda mano, se convirtió en una fe vivida y personal, capaz de resistir cualquier tormenta. En última instancia, la historia de Job nos desafía a examinar la naturaleza de nuestra propia fe. ¿Amamos a Dios por sus regalos o por Él mismo? Tras su humilde arrepentimiento, Job es restaurado. Dios le devuelve el doble de lo que había perdido, más hijos, más ganado y más años de vida. Pero esta restauración no es el premio por su sufrimiento. Es la manifestación de la bondad de Dios y un testimonio de que la fe incondicional de Job fue probada y encontrada genuina. La historia concluye mostrando que Dios no es un ser que premia por conveniencia, sino un Padre que honra la fe pura. La historia de Job es mucho más que un relato sobre paciencia y sufrimiento. Es un espejo que nos confronta con la verdadera naturaleza de nuestra fe. Nos obliga a hacer una pregunta incómoda, pero vital. ¿Amas a Dios por quien es Él, o solo por lo que te da? El secreto de Job no es su capacidad de soportar, sino la pureza de un corazón que amó a Dios incondicionalmente, incluso cuando las bendiciones se desvanecieron. La mayoría de nosotros comenzamos nuestra relación con Dios con una fe de oídas. Escuchamos de su poder, de sus milagros y de sus bendiciones. Vemos su mano en nuestra vida a través de la provisión, la protección y el éxito. Y es natural que nuestra fe florezca en este ambiente. Pero, ¿qué sucede cuando esas bendiciones se detienen? ¿Qué ocurre cuando la provisión se agota, la protección parece fallar y el éxito se convierte en fracaso? En ese momento, nuestra fe es puesta a prueba. Es aquí donde se revela si nuestra devoción estaba cimentada en el dador o en las dádivas. La tragedia de Job no fue un castigo, sino una purificación. Dios permitió que su vida fuera despojada de todo para revelar, tanto a Satanás como a Job mismo, la autenticidad de su fe. Sus amigos creían que el sufrimiento era un castigo por el pecado, una teología simplista que, lamentablemente, muchos de nosotros adoptamos. Pensamos que si hacemos lo correcto, la vida debe ir bien. Pero Job nos enseña que el sufrimiento puede ser una herramienta en las manos de un Dios soberano, no para castigar, sino para refinar. Es en el crisol de la adversidad donde se queman las impurezas de una fe superficial. El sufrimiento es un maestro brutal, pero efectivo. Nos despoja de la dependencia en las cosas que creíamos seguras, la riqueza, la salud, la estabilidad familiar. Cuando todo se pierde, no nos queda más que Dios. Este proceso, aunque doloroso, nos obliga a pasar de una fe de oídas a una fe de visión. Job lo experimentó en carne propia cuando, después de su encuentro con Dios, declaró: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Su relación con Dios se profundizó de una manera que la prosperidad jamás habría permitido. La historia de Job nos invita a examinar el fundamento de nuestra propia fe. Si nuestra única razón para creer en Dios es su capacidad para bendecirnos, nuestra fe es vulnerable. ¿Qué pasaría si hoy perdieras tu trabajo, tu salud o a un ser querido? ¿Seguirías amando a Dios con la misma intensidad? ¿O tu fe se desvanecería junto con tus bendiciones? El verdadero secreto de Job es un desafío a amar a Dios por encima de todo lo demás. Es un recordatorio de que Él es digno de nuestra adoración simplemente por ser Él, el Creador, el Sustentador y el Redentor. El sufrimiento no es el final de la historia, sino un camino hacia una relación más íntima y profunda con el Dador de todas las bendiciones. El legado de Job no se encuentra en el oro que recuperó ni en los hijos que le fueron devueltos, sino en la calidad inquebrantable de su fe. A través de su historia, Job nos entrega un regalo invaluable, la verdad de que existe una fe que sobrevive al naufragio. No se basa en las circunstancias, sino en el carácter de Dios. Cuando la tormenta de la vida arrecia y todo lo que creíamos seguro se desvanece, es esta fe la que nos permite ver la grandeza de Dios por encima del caos.
La fe de Job no necesitaba respuestas a sus preguntas dolorosas. Él no llegó a entender por qué había sufrido, pero al final del libro, eso ya no importaba. Lo que había obtenido era infinitamente más valioso que cualquier explicación. Había visto a Dios. La fe que nos dejó es una que descansa en la persona de aquel que tiene todas las respuestas, aunque no nos las revele en el momento. Es una fe que no se apoya en el entendimiento humano, sino en la confianza en la sabiduría divina. Esta fe nos libera de la prisión de la teología del trato justo, la idea de que si vivimos correctamente, Dios nos protegerá de todo mal. Job nos demuestra que la presencia de Dios no está condicionada por la ausencia de problemas. De hecho, a menudo es en el valle de sombra de muerte donde su presencia se siente con mayor intensidad. Es una fe que nos recuerda que Dios está con nosotros en el quirófano, en el funeral y en la bancarrota, tan presente como en el día de la boda o en el nacimiento de un hijo. El grito de Job, "Yo sé que mi Redentor vive", no fue un susurro en la prosperidad, sino un rugido de convicción en medio de la desolación. Era la declaración de un hombre que había perdido todo, excepto la verdad más grande. Su Redentor, su defensor, vivía y tenía el control final. Este es el secreto de Job. La fe no se basa en lo que podemos ver o tocar, sino en la magnificencia del Dios invisible que sostenemos en nuestro corazón. Es la verdad final que todo creyente necesita para no solo sobrevivir a la adversidad, sino para prosperar en ella, con una fe más profunda y una visión más clara del Dios que sirve. Amén.